Este video está dedicado a la memoria de los naturalistas que en el siglo pasado dieron las bases para el inicio de las ciencias en Colombia. Mapa de Colombia en primer plano. Al acercar la gran sabana de Bogotá con su inmensa capital. Y aquí, a orillas de la gran metrópoli, una eminencia geográfica donde se observa una explotación de canteras. Y en ella, el escenario de la historia, una montaña que en tiempos del olvido fue llamada El Santuario. El lugar, sector de la Hacienda Mondoñedo, vecindad del semidesierto de Zabriskie. Hay lugares de nuestra Colombia oculta que lentamente han ido desapareciendo por causa del progreso. Y hay un sitio muy cerca a Bogotá donde hay una historia que poco a poco ha ido desapareciendo. No solo en la historia, en el mito o en la leyenda, ha desaparecido también en lo físico. Hay una gran cantidad de canteras alrededor de ese lugar y poco a poco se ha ido desgastando lo que eran los vestigios del pasado. En el pasado remoto fue un paraíso donde habitaron grandes bestias. Hogar de paso para los primeros colombianos, un lugar de lagunas y cascadas, en cuyo suelo el polen fósil habla de grandes bosques. Y de ellos, quizás, la franja oscura revela un incendio milenario. En el gran acantilado el pueblo aborigen vigilaba sus fronteras y desde la roca convertida en faro avisaba de invasiones. En la piedra del santuario mancillada, el escrito aborigen de trazos chaborrados recuerda al instructor del cielo y el pasado, aquel que en la cumbre invocaba el arco iris. Colombia oculta, el santuario. Ocurrió en Estados Unidos hace unos 30 o 50 mil años. La mole con increíble velocidad golpeó el suelo. El suceso ocurrió en Arizona, cerca del cañón del Colorado, y dio forma a un inmenso cráter meteórico. Al principio se pensó que el hueco era de origen volcánico, pero en 1902, hace más de 100 años, este hombre, llamado Daniel Barringer, determinó que el cráter era producto de un impacto meteórico. Cráteres de impacto meteórico, un concepto que a comienzos del siglo pasado no se conocía bien, y entonces, animados con la noticia, algunos naturalistas y geólogos de todo el mundo comenzaron la frenética búsqueda de los recién llamados cráteres de impacto meteórico. Por esos años, encontrar un cráter de impacto meteórico era como el Nobel de la ciencia, y entonces esa búsqueda impulsó una gran actividad de exploración, una exploración que también llegó a Colombia. En Colombia, el único y posible cráter meteórico localizado hasta hoy se ubica en el departamento del Bichada. Dicen que se formó hace varios millones de años y recibe el nombre de Anomalía Bichada. Entre 1930 y 1938, un religioso, naturalista y explorador extranjero llegó a Bogotá y al arribar a la ciudad recordó un viejo mapa que quizás revelaba la existencia de un cráter de impacto meteórico. Plano de Bogotá en el año de 1894. Aquí, la ciudad. Estos, el alejado Chapinero y los antiguos pueblos de Fontibón y Bosa. Acá, la laguna de Fontibón, hoy llamada Laguna de la Herrera, y en el plano, una eminencia, una elevación de apariencia casi circular que parecía un cráter. Animado por la idea del gran descubrimiento, exploró la inminencia geográfica y, de acuerdo con sus hallazgos, lo imaginó así.
un lugar paradisíaco repleto de flora, agua y vida, un paraíso de la prehistoria colombiana. Y en este lugar, el explorador encontró una banda de sedimentos amplia y larga, una franja que aparentemente contenía las cenizas petrificadas de un posible bosque calcinado, y entonces esbozó su teoría personal, la teoría de un impacto meteórico cerca a Bogotá. Con el tiempo, la desilusión llegó. Lo que a él le parecía un cráter era en realidad solo una montaña común. Hoy, los estudios de aquel explorador nos ayudan a recordar el pasado de una montaña que en el ir y venir de los cambios climáticos globales alguna vez se cubrió de tupidos bosques de montaña, florestas que después de una posible catástrofe fue reemplazada por frailejonales del páramo y que luego, en el eterno ir y venir del clima, se sustituyó por pastizales y finalmente por erosión. Mapa de la sabana de Bogotá en Colombia. En el pasado estuvo cubierta por un lago inmenso, y en sus orillas, dice la ciencia, los mastodontes, gigantes que por causas aún desconocidas se extinguieron. El paleontólogo José Royo y Gómez, en la eminencia del santuario, los descubrió y estudió. Y de este lugar tan hermoso, que antiguamente estuvo repleto de bosques, de frailejonales y de agua, además de animales prehistóricos, hay 3 historias. La primera historia tiene que ver con un incendio, con algo que encontramos, con un vestigio que ubicamos al llegar a este sitio en la orilla de la carretera. Polen, unidades humildes de la naturaleza. Polen fósil, al estudiarlo, revela el clima y la vegetación del pasado. El palinólogo colombiano Tomás Van der Hamen realizó amplios estudios sobre el polen y la flora de esta zona del santuario. Amanecer de la gran sabana de Bogotá, vista desde la orilla del santuario, en la vecindad del semidesierto de Sabrinsky. Carretera alterna que de Bogotá conduce a Ibagué y a otros lugares del departamento del Tolima. Y aquí, una obra, una ampliación de la vía que ha fracturado el talud, dejando al descubierto antiguos sedimentos. En el fondo, el tajo abierto por las obras revela algo raro. Es una línea negra de residuos, un depósito de sedimentos de unos 40 centímetros de espesor. Su constitución es blanda, fragmentos de color oscuro que quizás poseen el secreto de un pasado adverso. En 1980, el geólogo, mineralogista y profesor Luis Rincón Sáenz determinó que esta era una especie de carbón petrificado, cenizas derivadas de un antiguo incendio forestal. ¿Carbón de leña? ¿Madera petrificada? Aún faltan estudios, pero lo curioso es que esta línea negra no solo se observa aquí. En el territorio central de Colombia es posible hallarla en diferentes lugares. Sabana de Bogotá, municipio de Cibate, Bosa, Mosquera, Tenjo, Sesquilé, Cogua, Suesca, Ubaté y Chiquinquirá, entre otros, tienen muestras del residuo. Aún hoy, no hay estudios sobre la presencia de estos sedimentos, pero si los indicios de fuego forestal son ciertos, el incendio registrado en la tierra seguramente debió ser descomunal y catastrófico. La fecha no se ha determinado, pero se calcula que este evento catastrófico quizás ocurrió hace unos 6.000 o 7.000 años. Y abandonando los sedimentos, tomamos camino de un lugar extraordinario. Aquí mismo, en esa gran montaña,
Un lugar que habla del pasado, un lugar que tuvo que ver con unos personajes que se llamaban, o a los que dimos el nombre de los primeros colombianos. Antes de los arahuacos, los nazas o los muiscas, vivió en nuestra tierra un pueblo antiguo. Paleoindios, familia humana de cráneos alargados y fuertes mandíbulas. Exploradores y viajeros incansables que siempre iban de paso. En la orilla de la antigua eminencia del santuario, la fila de rocas da forma a un risco de historias. Recorremos un camino olvidado por donde alguna vez transitó un pueblo antiguo. De ellos, sabemos que eran trotamundos de la Edad de Piedra, paleoindios o indios antiguos, cazadores que siempre iban siguiendo el rastro de las grandes bestias. Eran los primeros colombianos. Y en su época, hace unos 10.000 años, tal vez más, desde acá tuvieron la magnífica vista de una sabana de Bogotá diferente a la de hoy. Y fue aquí, en la base de las rocas que hoy hacen el gran risco del santuario, donde ellos tuvieron un hogar de paso, un refugio, un abrigo rocoso. La pequeña caverna, horadada en la roca milenaria, sin duda fue dormitorio, y aquí, en los años 70 del siglo pasado, la excavación encontró herramientas de piedra, huesos astillados y una o dos puntas de flecha. Tesoros que inevitablemente salieron del país con rumbo a las vitrinas de los coleccionistas privados. Primeros colombianos. Recuerdos óseos de la más grande investigación arqueológica de Colombia. Un enterramiento descubierto en un lugar llamado El Abra, muy cerca de la eminencia del santuario. Gonzalo Correal Urrego, antropólogo, paleontólogo y arqueólogo colombiano, descubridor de la Colombia prehistórica, uno de los antropólogos más importantes del país. Después de los primeros colombianos que seguramente tuvieron su refugio en estas rocas que han visto, hay o se registra la llegada de los muiscas. Los muiscas utilizaron este lugar para algo muy especial. Muiscas, también llamados chipchas, un pueblo indígena de posible procedencia maya. Habitó en el corazón de Colombia y hoy sus descendientes ocupan unos pocos lugares donde se preserva su cultura. Piedra del Diablo, a la entrada del acantilado del santuario. De ella, hasta hace unos pocos años, la leyenda campesina aseguraba que aquí habitaba Satanás, y en las noches, según esa historia, la piedra se encendía como fuego. Los campesinos decían que la franja hendida en la piedra era la marca de la gran cadena con la que alguna vez la arrastró el demonio. Panorámica del gran acantilado, al que en tiempos de colonia los sacerdotes también bautizaron como las Piedras del Diablo. Hoy solo se ve eucaliptus y la flora propia de las zonas frías y secas, pero en el pasado fue distinta. Y de este acantilado, las leyendas dicen que en tiempos muiscas esta fue una atalaya, un faro desde el cual los indígenas vigilaban parte de sus fronteras. Y dice la historia no registrada que desde aquí ellos alertaban sobre la presencia de enemigos en la zona. Aseguraban que desde esta gran roca, prendiendo fuego en la noche, lanzaban la señal, y que en el día utilizaban los reflejos solares de un gran disco de oro. El panorama de estas rocas ha cambiado mucho. Con la llegada de los muiscas, este sitio que ya vimos adquirió una importancia estratégica vital para la supervivencia del pueblo muisca. Pero ¿cómo utilizaban este sitio? ¿Qué era lo que hacían? Miremos en los mapas. Panorámica de la gran sabana hoy densamente poblada. En el mapa, el lugar del acantilado, en la orilla del santuario. El fuego, dice el mito, se encendía,
y desde aquí con él se avisaba de la presencia de invasiones. Se avisaba al santuario de Tenjo, a los santuarios de Kota y Shia, y desde ellos la señal se enviaba a Bacatá, la capital del imperio. Camino del abrigo rocoso. La gran piedra que se dice servía de faro nos recibe. No sabemos si la oquedad es natural o fue labrada. En su interior, el hollín cubre el techo, y el túnel que atraviesa la roca se abre en lo que parecieran ser dos bocas o dos tomas de aire. Esta es una de ellas. Al parecer, la leyenda del faro o atalaya, del lugar de frontera y de avisos, es cierta. Seguimos la vía que bordea el gran abrigo de rocas. Vamos con destino a lo que alguna vez, hacia los años 30 o 40 del siglo pasado, fue descrito como el santuario. Una gran roca plana y con techo de piedra, donde supuestamente se narraba la historia del lugar, y al mismo tiempo la historia del gran civilizador, aquel que alguna vez visitó estas tierras. Roca de leyendas y de historia. Al llegar no podemos evitar la tristeza. La irreverencia y la ignorancia la marcaron. Los jeroglíficos en tinta mineral roja casi que desaparecieron totalmente, y hoy de ellos solo quedan vagos recuerdos. Humildemente, hacemos una reverencia al pasado profanado. Para los incas fue Viracocha. Para los mayas, Quetzalcóatl. Y para los muiscas, Bochica. La leyenda habla de un anciano blanco de ojos azules que llegó por el oriente. Un eterno, un apóstol. De él, hoy, algunos dicen que era europeo y otros aseguran que no era terrestre. No hay pruebas, solo hay mito. Un sitio de faros y señalización muy antiguo. Pero sigamos el camino. Vamos ahora rumbo a un lugar que, según la leyenda, fue escenario de la visita del gran maestro muisca, Nexquerenteba, que quiere decir el maestro que volverá. Un maestro al que se llama o se conoce también con el nombre de Bochica. La leyenda nos traslada a un lugar que alguna vez fue llamado el Púlpito, y al hacerlo, caminamos sobre lo que alguna vez, en el pasado, fue un remoto y antiguo lago. Panorámica imaginada del santuario. En su posible apariencia del pasado, grandes lagunas lo ocupaban, y el agua de sus vertederos descendía a un gran lago, un lago que al desbordar daba forma a una gran cascada. La leyenda, el mito, el cuento no registrado en los libros de historia, dice que alguna vez por acá transitó el civilizador Bochica, que él dormía en las cuevas del santuario y que en ocasiones subía a la eminencia sagrada y que entonces sobre ella bajaba el arco iris. De aquí, penetrando desde la orilla, una montaña de aparente forma piramidal. Una cúspide a la que en el pasado llamaron el Púlpito. Su presencia es solemne, y si sobre ella alguna vez estuvo Bochica o Nexquerenteba, el poderoso que volverá, la escena debió ser majestuosa. Y así termina la visita a este sitio tan hermoso, este lugar cercano a Bogotá. No es fácil ir, porque es un territorio privado,
No es fácil ir porque está cercado y hay que obtener un permiso para ingresar. De todas maneras, vale la pena conocerlo o por lo menos admirarlo desde lejos. Es un sitio que desafortunadamente desaparece y como ustedes ya lo vieron, tiene grandes historias que contar. Estuvo con ustedes Roberto Tovar Gaitán. Felicidades y mil gracias por su atención.